Bueno, vamos a pasar a la palabra en esta tarde y te voy a invitar, si tenés para abrir teléfono, Biblia, lo que tengas, si no las chicas también lo van a estar pasando, los chicos acá. Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. Fácil de buscar si tenés la Biblia, porque es el primer libro de la Biblia. Capítulo 3, versículos 1 al 6. Y dice así, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hoy vamos a hablar de la incredulidad. Muchas veces utilizamos este término, el término de incrédulos, para hablar sobre los no creyentes, sobre los que no conocen al Señor. Y no está mal, porque en la Biblia muchas veces se hace esta división para hacernos entender los creyentes y los incrédulos. Pero hoy vamos a hablar de la incredulidad en nosotros, en el pueblo de Dios. La incredulidad en los creyentes. Y el origen de este pecado de incredulidad es desde el principio. Ahí, en el comienzo, lo leímos. Eva conocía qué era lo que Dios les había dicho, pero entabló un diálogo con la serpiente. ¿La serpiente quién es? Satanás. Así que Eva entabló un diálogo con ella. Punto 1. Nunca debería haberlo hecho. Y con astucia, tergiversando la palabra de Dios, la serpiente se le acerca, Satanás se le acerca y le dice algo que no era lo que Dios había dicho. Así que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Entonces Eva ya captó su atención porque le dice, no, sí podemos comer de todos los árboles. Pero Dios nos dijo que de un árbol, el que está en el centro del huerto, no lo comamos ni lo toquemos. Fíjense lo que le dice Eva. Primero que entre en diálogo, porque el Satanás llama su atención. Lo logró. Luego entra en diálogo. Y fíjense que ella le dice algo que tampoco Dios dijo. Vamos al capítulo 2 de Génesis, versículos 16 y 17. A ver qué es lo que Dios les había dicho con respecto al árbol. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Fíjense que Eva añade algo y dice, Dios dijo que no comamos ni lo toquemos. O sea, ya empezó a agregarle algo a lo que Dios había dicho. Satanás había tergiversado por completo, pero Eva también sutilmente cambia las palabras de Dios. Y Dios lo que había hecho había sido una declaración generosa de amor, porque lo que Dios les dijo primero es, coman de todos los árboles, cuídense de uno, porque si no van a morir. Una advertencia para cuidarlos. Pero primero una declaración de amor y de generosidad. En cambio, Satanás da vuelta de tal manera que enfoca la atención de Eva en la prohibición y no en la provisión. Eva pudo enfocarse en lo que no podía hacer más que en lo que Dios les había dicho. En realidad, Satanás, ¿qué les estaba diciendo? No. Lo que pasa que Dios sabe que si ustedes comen del árbol del bien y del mal, van a alcanzar una sabiduría tal que ya no lo van a necesitar. Dios los quiere mantener en la ignorancia para que de esa manera lo necesiten. Si ustedes pueden discernir entre lo que está bien y lo que no está bien, entonces ya no lo van a necesitar. Hazte Dios tú misma. Eso es lo que le estaba diciendo Satanás. Y Eva tomó una decisión, y esa decisión fue creerle a Satanás. Por lo tanto, no creerle a Dios. Eva dejó de creer en la palabra que Dios le había dado y razonó para elegir creer en lo que Satanás había influenciado en su mente. La palabra de Dios dice que el que no cree a Dios le hace a Dios mentiroso. Eva era lo que estaba haciendo. En pocas palabras, estaba diciendo, Dios, yo no te creo. No creo lo que me dijiste. Voy a creer lo que Satanás dice a mi mente. Vamos a leer, por favor, en Mateo capítulo 6. ¿Por qué? Porque la incredulidad trae falta de descanso para el alma. Mateo capítulo 6, vamos a leer del versículo 25 al 34, pero ustedes van a verlo diferente porque si tienen la versión Reina Valera, yo le pedí a los chicos que lo pusieran en la nueva traducción viviente, porque está más claro, me gustó más. Así que si no tenés la NTV, léelo de acá. 6 del 25 al 34. Vamos a ver por qué la incredulidad trae falta de descanso para el alma. Por eso les digo, Jesús estaba diciendo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la vestimenta o que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros.
porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones puede añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Por eso, la incredulidad, cuando no creemos en las promesas de Dios y que Dios cuida de nosotros, nos traen fatiga para el alma. En algunas versiones el título es El afán y la ansiedad. Y nosotros podemos, ¿cómo lo podríamos llamar? La preocupación, el estrés, el pánico, los ataques de pánico, los miedos, la preocupación excesiva. Y todo tiene su origen en la falta de fe. Porque no terminamos de creer que Dios cuida de nosotros. ¿Qué es lo que te preocupa tanto? Identifícalo ahora. Identifica eso que no te deja dormir. Identifica eso que te causa palpitaciones, que has sentido ahogos, se te cae el pelo, tenés problemas de estómago, úlceras, intestino, problemas de piel. ¿Cuántas cosas por las preocupaciones? Enfermedades que comienzan en nuestra vida por exceso de preocupación. Miren, Dios nos hizo tan perfectos. Dios hizo el cuerpo, el organismo tan perfecto. Para cada necesidad hay algo que la suple. Cuando existe un peligro, supongamos, estamos en un lugar donde no hay suficientes puertas y ventanas y estamos junto con mucha gente y de pronto alguien dice ¡fuego! O comienza a sonar una alarma. ¿Qué es lo que pasa? Nos asustamos. Pero ustedes saben que nuestro cuerpo se prepara para ese peligro. Dios hizo un mecanismo asombroso. Nuestro cuerpo se prepara para el peligro. Y en nuestro cerebro hay una parte
llamada el hipotálamo. Y el hipotálamo segrega una hormona que se llama cortisol. Entonces, cuando estamos ante un peligro, ante una emergencia, en ese momento se dispara el cortisol. ¿Y qué es lo que hace esta hormona? Básicamente nos prepara para el ataque o para la huida. ¿Y de qué manera? Porque se supone que ante un peligro o tenemos que correr o tenemos que defendernos. Entonces, ¿de qué manera nos prepara? Esa hormona hace que la sangre fluya sobre todos los tejidos de los miembros superiores o inferiores, para el ataque, la defensa o para la huida. Así que fíjense, ya inmediatamente tendemos a correr o a defendernos según el caso, pero estamos preparados, nuestro cuerpo se prepara. También, ¿qué ocurre? Las palpitaciones, empezamos ante un peligro, empezamos a sentir palpitaciones. ¿Por qué? Porque el corazón tiene que bombear más. Y también, eso sería la taquicardia. Y luego, esa necesidad de respirar más profundamente para que llegue el oxígeno a los tejidos. Todo para preparar nuestro cuerpo para esa defensa o esa huida. Cuando yo estaba preparando esto, recordaba, en una ocasión hace muchos años, cuando era soltera, yo era de Mar del Plata, trabajaba en una perfumería en la Peatonal. Y en una oportunidad hubo una manifestación que decían que era muy violenta. Y el centro donde se iban a concentrar y de ahí iban a salir, iba a ser a una cuadra de donde yo estaba, en la catedral de la Peatonal de Mar del Plata. Yo estaba a una cuadra, en el negocio en el que yo trabajaba. Así que, bueno, todos estábamos alerta, todos los negocios de por ahí estábamos alertas para que a esa hora íbamos a cerrarnos bien. En esa época no habían, hoy todos los negocios tienen persiana, en esa época no. El negocio en el que yo trabajaba era todo vidrios, hasta las puertas eran de vidrio. Así que estábamos todos preparados. Y cuando se aproximó la hora, antes de cerrar todo, se me ocurrió, de curiosa nomás, ir y me fui hasta la mitad de la calle a observar. Y como no veía bien, comencé a caminar y me acerqué más a esa manifestación. Con tal suerte que justo en el momento que yo estaba a mitad de la calle, única, porque estaban todos en los negocios, mirando a unos cuantos metros del negocio en el que yo estaba, es justo el momento en el que todos salen corriendo para el lado donde yo estaba. Y decían que venían armados, que estaban con palos, con piedras y mucha gente armada. O sea, estábamos todos con miedo. Así que en el momento que empiezan a correr, yo recuerdo como hoy. Yo no sé de dónde saqué semejante velocidad. Hoy sé que fue el cortisol. Pero no lo pensé, no pensé nada. Lo único que hice fue darme vuelta y correr. Y llegué y el resto de las empleadas estaban asombradas porque yo cerré esas puertas pesadas, las trabé, no sé de dónde saqué la fuerza sola. Trabé todo y las llevé a todas al sótano porque me asusté tanto. Después no pasó nada, no hubo desmanes demasiado grandes. Pero bueno, era lo que se decía que iba a ocurrir. Y cuando estaba preparando me acordé de eso. Digo, claro, el cortisol me preparó para la huida. Además no pensé nada, porque otra cosa que pasa cuando estás en un peligro o cuando estás alerta, es decir, el organismo, el cuerpo se pone alerta,
aquí esta zona prefrontal se desconecta. Y esta zona es la encargada del razonamiento, del planeamiento, de enfocarte, corteza, no me salía el nombre, la corteza prefrontal, de enfocarte, de pensar con detenimiento, de prestar atención. Como esa zona, la corteza prefrontal, se desconecta, lo que hay es como una confusión. ¿No te has sentido así cuando estás en medio del estrés? Como que no podés pensar, como que no podés prestar atención a algo. Estás como desorientado, como desorientada, no sabes por dónde empezar o qué hacer. Ahora, el organismo se prepara de esta manera porque Dios lo hizo tan perfecto para que eso sea para protegernos, para huir de algún peligro o para enfrentar un peligro. Y luego de esa subida o esa intoxicación de cortisol, comienza a bajar y a las horas vuelve a la normalidad. Es un estrés necesario. El problema de la vida de hoy es que el estrés es continuo. El estrés y la preocupación es continua. Y cuando nosotros nos preocupamos de lo que está en el futuro, eso causa ansiedad. Y cuando nosotros pensamos demasiado y estamos atados y vuelven una y otra vez las heridas del pasado, las cosas que nos ocurrieron, eso causa tristeza y depresión. Y los científicos hoy están diciendo, quizás lo has escuchado, que la ansiedad y la depresión son las enfermedades del siglo XXI. Ahora bien, hoy los neurocientíficos, desde hace unos pocos años, están descubriendo todo esto de nuestro cerebro, cómo prepara el organismo, cómo es que este estrés continuo hace que el cortisol esté todo el tiempo ahí al límite y estemos como intoxicados de cortisol. ¿Y eso qué hace? Nos enferma, porque entonces sí, vienen los ataques de pánico, vienen las angustias, las ansiedades, porque es continuo, porque no dejamos de preocuparnos continuamente o de recordar lo que nos ha pasado y lo traemos al presente. Ahora, vos sabés que nuestra mente no puede distinguir de un peligro real a uno imaginario. Nuestra mente, cuando nosotros estamos dándole vuelta a un asunto y estamos preocupados, y si pasa, y mis hijos, y mi esposo, y no tengo pareja, y voy a quedar solo, voy a quedar sola, y la economía, y perderé el trabajo, o conseguiré trabajo, y cómo voy a mantener esto, o cómo hago para solucionar este problema. Nuestra mente continua. Y cuando estamos continuamente pensando en eso, nuestro cerebro no puede distinguir la realidad de la imaginación. Entonces dispara el cortisol. Y nuestro cuerpo, que tampoco entiende la diferencia de si está pasando o es algo imaginario, actúa en consecuencia. Y a vos te agarra un ataque de pánico, por ejemplo. O tenés trastornos de ansiedad.
Y si vas al médico, ¿qué hacen? Te dan medicación para tranquilizarte y te duermen y comenzás a estar en un estado no real. O comenzás con la depresión. Ahora, la neurociencia lo ha descubierto y ha podido avanzar en esto hace unos pocos años. Y nosotros lo tenemos en la palabra de Dios desde hace 2000 años. Hace 2000 años Jesús dijo, no se preocupen excesivamente. Yo estoy al control. Eso es lo que está diciendo. No se preocupen por mañana. ¿Quién tiene el control de mañana? Ninguno. No tenemos el control de mañana. Y si es con el pasado el asunto, no lo podemos cambiar. Lo único que está en nuestras manos, ¿qué es? El presente, el aquí y el ahora. Que descuidamos porque nuestra mente está allá o está allá. Así de simple, pero muy, muy grave. Y el Señor nos dice, y lo dijo hace 2000 años, cuando ni se conocía de esto, no se tenía idea de esto. No se preocupen por el mañana, porque mañana va a traer sus propios problemas, pero no los podés solucionar hoy. Tenés que esperar a mañana y a que surjan. ¿Y saben qué? ¿Saben que hay una estadística que dice que el 90% de las cosas por las que nos preocupamos, en realidad, si vamos a ser justos, es el 91.4% de las cosas por las que nos preocupamos no suceden nunca? Estadística comprobada. O sea, que nos preocupamos probablemente, muy probablemente, por algo que no vaya a suceder. Por algo que quizás ni ocurre. Y sin embargo, nosotros nos preocupamos y nos enferma. Hoy como quien ha descubierto la pólvora, nos dicen cómo debemos gestionar el estrés. Nos hablan del mindfulness. ¿Lo han escuchado hablar? Que es el presente en plena conciencia. Vamos a pensar ahora y voy a vivir plenamente el ahora, no me voy a preocupar por mañana, ni voy a traer cosas del pasado, voy a vivir plenamente el ahora. Y es lo que Jesús nos dijo. Es lo que Jesús dijo hace 2000 años. No se preocupen por el mañana porque trae su propio afán. Piensen en el ahora. También nos hablan de la meditación. Y a veces los médicos dicen, no, tiene que hacer meditación para bajar un poco. Y nosotros no nos damos cuenta, los cristianos, que tenemos la mejor de las meditaciones, la oración. La oración, el estar en comunión con Dios, el pasar ese tiempo a solas y contarle lo que nos pasa, lo que sentimos, los miedos que tenemos. Esa es la mejor meditación. Tomar la palabra, leerla, meditarla, estudiarla, como yo muchas veces digo, comerla, que se haga parte mía. Es la mejor meditación. Lo tenemos en nuestras manos y no lo utilizamos porque no le hacemos caso a la palabra o porque la desconocemos
o porque la desconocemos. El problema de Eva fue que no tenía fe, le faltó la fe. La incredulidad es eso. No le creyó a Dios. Eva tuvo ese problema. ¿Y qué nos dice la palabra con respecto a la fe? Vamos a Romanos 10, 17. Quizás lo sabés de memoria. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que la fe se construye conociendo la palabra de Dios. ¿Cómo podés tener fe? ¿Cómo podés confiar que Dios está en ese problema, que Dios está en control, si no conocés la palabra y desconocés las promesas con respecto a ese problema que vos estás pasando? Tenemos que conocer la palabra, porque la palabra de Dios construye nuestra fe, aumenta nuestra fe. Y ahí es donde podemos combatir la incredulidad. Muchas veces a nuestra mente vienen esos pensamientos que nos quitan la paz, que nos traen preocupación. Y la Biblia nos dice que son esos pensamientos. Efesios capítulo 6, versículo 16, nos habla de esos pensamientos. Que así como Satanás influenció la mente de Eva, a nosotros también nos envía dardos encendidos. Cuando dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, se está refiriendo a esos pensamientos que vienen a nuestra mente en forma de pregunta, de incredulidad, de falta de fe. ¿Y cómo podemos combatirlo? Está hablando del escudo de la fe. O sea, la fe es como si tuviéramos un escudo. Porque cuando viene uno de esos pensamientos que Satanás quiere introducir en nuestra mente para que perdamos la fe, para que la fe mengue, para que tengamos preocupación, para que creamos que el problema no tiene solución, la fe es como un escudo que levantamos. Ahora, no podemos tener fe si no conocemos la palabra. ¿Cómo voy a apagar esos dardos si no sé que Dios tiene una promesa para mí en esta situación? Por eso es tan importante que los cristianos utilicemos las armas que tenemos a nuestro favor. La lectura de la palabra, el conocimiento, el estudio, la meditación de la palabra y la oración. La oración donde podemos llevar a Dios todas las cosas para poder sacarnos esa mochila de preocupación y poder entregársela al Señor. ¿Cuántos miedos hay? ¿Cuántas preocupaciones? ¿Cuántos temores? ¿Cuántas angustias? ¿Cuántas lágrimas derramaste y nadie te vio? ¿Cuántas veces te pones a pensar con miedo? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si? ¿Y si? Lleváselo al Señor. Buscá una promesa. Buscá una palabra. Buscala y aferrate a esa palabra.
Esos ataques de pánico son miedos inexistentes, preocupaciones por algo que ni siquiera probablemente va a ocurrir. Y a veces no le encontramos el origen, pero el origen es la excesiva preocupación. Y Dios hoy quiere traernos descanso. Quiere que aprendamos a descansar. Dice el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. Cuando tengo miedo, me aferro con confianza a vos, Señor. Pero ¿cómo luchamos con esto? Miren, hay una historia en la Biblia, en Marcos capítulo 9, no lo busquen porque no lo vamos a leer, capítulo 9 a partir del versículo 14, si quieren después léanlo en casa. Hay una historia de un hombre que se acercó, un padre, se acercó a Jesús porque venía luchando con su hijo, su muchacho, un jovencito, que los demonios lo tomaban y a veces él iba hacia el fuego y se lastimaba y se quemaba, y otras veces corría hacia el agua donde podía ahogarse. Así que ese padre, imaginemos, ese padre estaba desesperado porque veía que no podía tener control. Y su hijo se lastimaba y tenía temor de que su hijo en alguna oportunidad de esas muriera. Así que justo el Señor llegó a ese lugar y el padre se acercó desesperado y le contó lo que estaba pasando con su hijo. Y entonces Jesús le dice, ¿desde cuándo le pasa esto? Le dice, Señor, desde que era niño. Imaginemos ese padre que desde niño, quizás 2 añitos, 3 añitos, y ver a su hijo en esa condición, lastimándose continuamente y con el peligro de alguna vez perder la vida. Ese hombre estaba desesperado. Así que le dijo, desde niño, Señor. Y Jesús le dijo, ¿tienes fe? ¿Crees que puede ser sanado? El hombre le dijo, ten misericordia de nosotros, por favor, porque lo necesitamos. Y cuando el Señor le pregunta si cree que puede ser sanado, porque dice Jesús, al que cree todo le es posible. ¿Crees que puede ser sanado? Y él le dijo, me encanta esta declaración, porque le dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Él era consciente de que no tenía fe suficiente. Él sabía que probablemente no tenía la fe suficiente para que su hijo fuera sanado, pero creía en Jesús, por algo se había acercado a él, pero era consciente de su falta. Por eso le dijo al Señor, ayuda mi incredulidad. Quizás vos sabés que Dios puede hacerlo. Quizás vos sabés que si Dios pone su mano, vas a ser sana o sano. Él puede tomar control de tus pensamientos, de tus preocupaciones, de aquello que te hace faltar el sueño, que te enferma. Pero también sos consciente de que la fe no te alcanza. También sabes que tu fe es limitada. Y a veces tratas de buscar en la Biblia, pero parece que no encontrás nada. Y tratás de orar, pero no podés
No podés llegar, no podés romper, no podés llegar. Entonces, hace como hizo ese padre. Ese padre lo primero que hizo fue confesar la victoria. Porque cuando Jesús le preguntó, ¿crees que puede ser sano? Porque al que cree todo le es posible. Él dijo, sí creo. Lo primero que hizo fue confesar la victoria. Basta de no puedo, basta de no me alcanza, basta de que yo no puedo, que Dios lo hace, pero lo hace con otro, no lo hace conmigo. Yo sé que Dios lo hace, ¿lo hará conmigo? Y no creo. Eso es llamar a la incredulidad. Confesá victoria. Confesá la victoria. Decile, Señor, creo, yo sé que vos podés hacerlo, tengo este problema, tengo esta situación, no puedo controlar mis pensamientos, tengo estas preocupaciones, mira, Señor, mi ansiedad, mira, Señor, mi depresión, mira, Señor, los ataques de pánico por los que paso, mira. Pero ¿sabés qué, Señor? Creo. Suplí esa falta. Ayuda a mi incredulidad. Pero yo creo y sé que lo vas a hacer conmigo. Dios en esta tarde te está diciendo que Él está cerca. Él está ahí, no lo mires como lejos. No creas que Él no ve tu problema. No creas que Él no ve tu situación. Pero tanto oré, tantas veces ya bajé los brazos porque me parece que no. Creo, decile ahora, toma esos sueños, ahora identifica el problema y parate en fe. Y decir, creo, ayuda mi incredulidad, pero yo creo. Confesá victoria, no confieses el problema. No le abras la puerta de tu mente al enemigo de tu alma, que es Satanás, que va a tratar de robarte la fe, va a tratar de plantar pensamientos de incredulidad, de falta de fe. Si te has descubierto teniendo pensamientos de duda, hasta has dudado de tu fe, hasta has dudado, esto que creo, esto es la verdad, hasta has dudado, porque el enemigo vino con esos dardos encendidos. Hoy el Señor nos está alertando, porque Dios quiere hacer grandes cosas, porque viene un tiempo de un despertar sobre la iglesia. Cuando digo iglesia no hablo solo de nuestra congregación, hablo de la iglesia de Jesucristo. Viene un despertar, pero Dios primero tiene que trabajar en su iglesia, en nosotros. Y las pruebas y las situaciones difíciles, tenemos que creer lo que dice la palabra, que todo nos ayuda a bien. No sé en qué, pero me va a ayudar. Una vez y otra vez y otra vez, la palabra de Dios nos dice que seamos agradecidos. ¿Cuántas veces en la Biblia nos habla de que seamos agradecidos, de que oremos con acción de gracias? Porque el agradecimiento es un antídoto contra la incredulidad, contra el agobio, contra la tristeza. Porque el agradecimiento desata el gozo. Y ojo que estoy diciendo gozo y no estoy diciendo alegría.
Porque la alegría está en el alma, donde están las emociones. Entonces, depende de las circunstancias. Me pasan cosas buenas, estoy feliz, estoy alegre. Pero si me pasan cosas malas, ¿qué pasa? El agradecimiento. Ahí es donde tenemos que empezar a ser agradecidos. El agradecimiento es la llave del gozo, porque el gozo está en el espíritu. El gozo no es la alegría por algo bueno que pasó. El gozo es algo que está en el espíritu, aunque las cosas y las circunstancias no vayan bien. El gozo de Jehová, dice la palabra, es nuestra fuerza. Jesús cuántas veces dijo que mi gozo sea cumplido en ustedes, porque es algo que tiene que ver con el espíritu y no con las circunstancias ni con el alma. Son todos llaves que Él dejó en su palabra. En su palabra están estos secretos. En su palabra están estas profundidades. En su palabra están estos misterios develados para que nosotros conozcamos. Para que conozcamos los principios que se cumplen. Como se cumplen las leyes naturales, así también se cumplen los principios, las leyes espirituales. Pero si no leemos, si no estudiamos, si no buscamos, si no la conocemos, ¿cómo nuestra fe puede ser aumentada? ¿Cómo podemos luchar contra la incredulidad? Empecemos, como les decía hoy, a usar las armas que tenemos a nuestro alcance y que Dios nos dejó. Que Jesucristo, cuando resucitó, nos abrió la puerta del trono, de la gracia para el oportuno socorro. Antes no tenían esta posibilidad. Tenían que ir a través de un sacerdote que orara por ellos, pidiera perdón por sus pecados, tenían que sacrificar un animal. Era toda una simbología, pero cuando vino Cristo, abrió ese velo. Cuando vino Cristo, todo es posible y nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Como antes solamente tenía entrada el sumo sacerdote, ahora nosotros tenemos la entrada ante el trono de la gracia. Tenemos todas las promesas de Dios a nuestra disposición, pero no las conocemos. Pero no nos tomamos el tiempo de buscar esa palabra para mi vida. Busca, Dios tiene una palabra para vos y aferrate a esa palabra. Créela y caminá en pos de ella. La paz solamente vendrá cuando podamos descansar en Él. Nosotros no nos tenemos que manejar, como decía en Mateo 6, como los incrédulos que no creen estas cosas. Nosotros somos creyentes. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Así que afirmate en fe. Parate con decisión en las promesas y empezá a declarar con tu boca la declaración de fe, de victoria. Creo. Y estas circunstancias van a pasar porque Dios está en control.
Yo no puedo cambiar nada preocupándome, pero te lo entrego a vos, Señor. No sé cómo, no tengo idea cómo vas a desmarañar todo esto, pero sé que vos lo podés hacer, porque en el día que temo, yo en ti confío.